Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para sumergirse en uno de esos momentos que nos dejan sin aliento, esos instantes que nos demuestran por qué amamos tanto el mundo del entretenimiento y a estas estrellas que tanto admiramos. Hoy vamos a hablar de algo que ha causado un verdadero revuelo en las redes sociales y entre los fans, algo que ha puesto a todos a especular y a sentir esa emoción tan particular que solo un encuentro inesperado y cargado de química puede generar. Así es, prepárense porque el título de hoy lo dice todo: momento impactante, Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu en vivo. Si ya son parte de nuestra comunidad, gracias infinitas por seguirnos. Y si son nuevos por aquí, les invito cordialmente a que le den clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre traemos lo más jugoso, lo más interesante y sobre todo, lo que a ustedes más les apasiona. Y créanme, este tema de hoy es de esos que dan para hablar largo y tendido. Ahora sí, vayamos al grano. ¿Qué sucedió exactamente para que Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu protagonizaran un momento tan impactante en vivo? Bueno, la cosa es que estos dos jóvenes actores turcos, que se han ganado el corazón de millones de espectadores con su trabajo, particularmente por su participación en la exitosa serie Yalan, se encontraron recientemente en un evento público. Y como era de esperar, la atención de todos se centró en ellos. La química que desbordan en pantalla es algo que nadie puede negar, una conexión que traspasa la pantalla y que los fans anhelan ver replicada en la vida real, o al menos, sentir esa chispa en cada interacción. El evento en cuestión era una gala, una premiación o quizás una presentación especial, pero lo importante es que estaban allí, juntos, y las cámaras, como siempre, estaban a la orden del día. Lo que hizo que este momento fuera tan comentado fue sin duda, la manera en que interactuaron. No se trataba solo de un saludo cordial, sino de algo más. Hubo miradas, sonrisas cómplices, quizás un roce sutil de manos, una cercanía que para los ojos entrenados de los fans y de la prensa, gritaba potencial. Imaginen la escena, ambos llegan al lugar, luciendo espectaculares como siempre. Las luces, la multitud, los flashes. Y de repente sus caminos se cruzan. ¿Cómo reaccionan? Los vídeos y las fotos que circularon rápidamente muestran a Mert acercándose a Afra, o quizás Afra recibiendo a Mert con una sonrisa que parece iluminar el lugar. No es solo la presencia física, sino la energía que irradian juntos. Se les ve relajados pero al mismo tiempo, hay una tensión subyacente, una electricidad palpable en el aire. Los detalles son clave aquí. En uno de los clips que se hizo viral, se puede observar cómo se miran fijamente por un instante más largo de lo normal. Sus sonrisas no son forzadas, sino genuinas, llenas de esa complicidad que han desarrollado a lo largo de su trabajo juntos. Tal vez Mert le dice algo al oído a Afra, y su reacción es una risa o un gesto de asentimiento que confirma esa conexión especial. O a lo mejor, Afra le devuelve una mirada que dice mucho sin pronunciar palabra. Es esa sutileza, esos pequeños gestos que para los fans son como un código secreto, una confirmación de que lo que ven en pantalla no es solo actuación, sino algo que resuena a un nivel más profundo. La forma en que Mert Ramazan-Demir se dirigió a Afra Saraaolu en ese momento fue particularmente comentada. Se le vio atento, caballeroso, demostrando un respeto y una admiración que iban más allá de la cordialidad profesional. Y Afra, por su parte, respondió con una calidez y una naturalidad que hicieron que la interacción pareciera fluida y genuina. No había poses forzadas, no había incomodidad. Solo dos personas que, a pesar de la atención del público, se sentían cómodas y conectadas en su mutua presencia. Los seguidores de Yalan y en general, los fans de Mert y Afra han interpretado este encuentro de mil maneras. Algunos lo ven como la confirmación definitiva de que existe una relación romántica entre ellos, un amor que ha florecido fuera de los sets de grabación. Otros, más cautelosos, lo interpretan como una muestra de la profunda amistad y el respeto profesional que han forjado, una relación que se ha fortalecido gracias a las largas horas de trabajo y a las emociones compartidas en la serie. Y hay quienes simplemente disfrutan de verlos juntos, admirando la química que tienen, independientemente de la naturaleza exacta de su vínculo. Lo fascinante de estos momentos en vivo es precisamente su espontaneidad. A diferencia de una escena actuada, aquí no hay guiones, no hay segundas tomas. Lo que vemos es lo que hay, una ventana a su interacción real. Y es precisamente esa autenticidad lo que genera tanto debate y tanta expectación.
Los fans se convierten detectives analizando cada detalle, cada palabra, cada mirada, tratando de descifrar la historia detrás de la imagen. Además, no podemos olvidar el impacto que tiene la serie que los une. Yalan ha sido un fenómeno y la pareja que forman Mert y Afra en ella es el corazón de esa historia. Han logrado crear personajes, Seyran y Ferit, que son icónicos, que han conquistado a una audiencia masiva. Por lo tanto, cualquier interacción entre los actores fuera de la serie, especialmente si tiene esa carga de emoción, se magnifica y se convierte en noticia. Recordemos también el contexto de la industria del entretenimiento. Las relaciones entre actores que comparten roles protagónicos a menudo generan especulaciones. Es natural que el público, al ver una química tan potente en pantalla, quiera creer que esa conexión se extiende a la vida real. Y cuando se presentan oportunidades como esta, donde Mert y Afra están juntos en un evento público y se les ve interactuar de una manera tan especial, esas especulaciones se avivan considerablemente. Los comentarios en las redes sociales después de este evento fueron un torbellino de emociones. Se ven tan bien juntos, la química es innegable, por favor, que estén juntos en la vida real, son la pareja perfecta, se leía una y otra vez. También hubo quienes defendieron su derecho a la privacidad, pero la mayoría se dejó llevar por la ilusión y la esperanza que este tipo de interacciones suelen despertar. Para los que seguimos de cerca sus carreras, este tipo de momentos son un recordatorio de la magia que pueden crear juntos. No es solo la actuación, es la conexión humana, la energía que fluye entre dos personas cuando hay una afinidad especial. Y Mert y Afra sin duda la tienen. Su colaboración en Yalan ha sido un éxito rotundo, y este momento en vivo solo ha servido para cimentar aún más esa conexión especial que el público siente con ellos. Así que en resumen, el momento impactante de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu en vivo se refiere a una interacción reciente en un evento público que capturó la atención de millones. La forma en que se miraron, sonrieron y se dirigieron el uno al otro, desprendiendo una química y una complicidad evidentes, desató un sinfín de especulaciones y comentarios entre sus fans. Fue un instante cargado de esa electricidad especial que solo dos personas con una conexión palpable pueden generar, y que fue amplificado por el éxito arrollador de la serie que los une. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis sobre el comentado encuentro entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu. Ha sido un placer compartir con ustedes esta dosis de emoción y análisis. Antes de despedirnos, les invito a que dejen sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre este momento? ¿Creen que hay algo más que una amistad? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja actoral? Me encantaría leer sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, no duden en darle un gran like. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Mert y Afra, o de las series turcas en general. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con mucho más para compartir. Hasta la próxima.